la presentación de la unidad número 2, que se aboca a trabajar los estándares del sistema interamericano en materia de discapacidad. Bueno, en esta unidad ustedes encontrarán en primer lugar el documento que creo que es importante considerar, el documento de presentación, donde un poco se ha intentado poner énfasis en esta relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el sistema universal y también el sistema interamericano, que por un lado es parte de ese sistema de protección de los derechos humanos y por el otro lado también se nutre, ¿sí?, nuestro sistema interamericano. Entonces, hoy en día sabemos que podemos hablar de un corpus juris en materia de discapacidad que toma como base el modelo social de discapacidad. Pero, ¿qué pasó en nuestro sistema interamericano para que hoy podamos decir esto? Tenemos documentos de derecho blando y hemos tenido el primer documento, nuestra región, específico y vinculante sobre los derechos de las personas con discapacidad. Me estoy refiriendo ya desde el año 1999, a la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Bueno, esta convención en realidad ha sido criticada en un sentido, y es en que si uno lo lee los objetivos un poco del tratado y hasta incluso la forma en que está redactada, quizás no parece consagrar tantos derechos, sino que parece, ¿sí?, digamos, planificar una política pública con objetivos que se fijan, que tienen que ver con trabajar para ir eliminando barreras, trabajar para, en un sentido de la política pública positivo para las personas con discapacidad. A mí me interesa básicamente que pongamos el acento en el artículo 2 de esta convención. El inciso A, porque es interesante en el sentido de la descripción que da respecto del concepto de discriminación a personas con discapacidad o contra personas con discapacidad. Acá quisiera hacer un paréntesis, ¿sí?, y me voy a ir a la Convención Internacional, donde también aborda y propicia un concepto de persona con discapacidad que me parece que hay que tener en cuenta y que seguramente ustedes ya han trabajado en la unidad 1, pero recordémoslo ahora, ¿sí?, para ver que este artículo 2, inciso B, estas dos, digamos, definiciones de discriminación contra las personas con discapacidad, sería la Convención Interamericana, y discriminación por motivo de discapacidad, sería la Convención Internacional, me parece que realmente dan mucho para trabajar, ¿sí?, y mucho para potenciar los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, vamos a la Convención Internacional, haciendo este paréntesis, pero que viene al caso, si ustedes recuerdan, la Convención da una definición de discriminación por motivo de discapacidad. ¿Por qué pongo este énfasis en que es por motivo? Porque la Convención Internacional no habla de discriminación a personas con discapacidad, sino que está diciendo que va a proteger a las personas por discriminación por motivo de discapacidad. ¿Qué implica esto? Implica que esta Convención Internacional no solo va a proteger a las personas con discapacidad que sean discriminadas por su propia discapacidad, sino que va a proteger a cualquier persona que sea discriminada por motivo sobre la base de discapacidad. Y este concepto es interesante y es importante. Es importante porque incluye bajo el amparo de esta convención, desde la visión antidiscriminatoria, a personas que no son ellas mismas personas con discapacidad, pero que pueden llegar a ser discriminadas por motivo de discapacidad. Por ejemplo, por motivo de la discapacidad de un hijo. Uno de los primeros casos que digamos, utilizó y plasmó este concepto en Europa, una mujer sin discapacidad, que nace, le nace un hijo con discapacidad y pide un ajuste razonable en el ámbito de su trabajo, que le es denegado. Que se termina infiriendo que esta mujer fue discriminada por motivo de la discapacidad de su hijo.
No sé si pasa en México, pero en Argentina sucede o venía sucediendo mucho. Por ejemplo, otro ejemplo de esto, y es que en una familia donde un integrante es una persona con discapacidad y querían contratar un sistema de salud privado, de protección de salud privado, se les denegaba esa posibilidad, se les rechazaba por motivo de la discapacidad de, por ejemplo, este hijo, a toda la familia. Entonces era toda la familia, no solamente la persona que tiene la discapacidad, sino toda la familia la que es discriminada por motivo de discapacidad. Esa es la Convención Internacional que realmente suma e incluso yo creo que amplía, ¿sí?, el marco protectorio de derechos de este tratado. La Convención Interamericana también es interesante, por eso les digo, en cuanto a la definición de discriminación, acá, ¿no?, que habla contra personas con discapacidad, pero lo define como toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, ¿sí?, basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior, o percepción, fíjense, ¿no? Percepción de una discapacidad presente o pasada, ¿sí? Que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el ejercicio de derechos, ¿sí? En ese sentido, las dos convenciones, ¿sí?, hablan de algo interesante que es el efecto o el propósito. Y con esto están incluyendo la discriminación intencional, si yo tengo el propósito de discriminar a alguien, tengo una intención, o si no tengo un propósito, pero el efecto de mi acción, de mi política pública, de la ley, de una sentencia judicial, el efecto es discriminatorio, también se va a tomar como discriminación y se va a activar toda esta caja de herramientas del derecho antidiscriminatorio. Y la Convención Interamericana habla de percepción de discapacidad. La Convención Internacional entonces y la Interamericana creo que hacen un buen complemento en cuanto entonces no solo la protección de las propias personas con discapacidad, sino de cualquier persona que pueda ser discriminada por motivo de discapacidad, incluso hasta de una percepción. Esto habilita también que se vayan considerando ciertas situaciones o condiciones como motivo de protección desde el derecho antidiscriminatorio. En caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de Norteamérica, se amparó jurisprudencialmente a personas obesas que se sentían que eran discriminadas, ¿sí?, bajo el amparo de la ley de americanos con discapacidad. Entendiendo, ¿sí?, que la discriminación que sufren las personas obesas en cuanto al entorno arquitectónico, también, ¿no?, en cuanto al rechazo social, podía encauzarse, ¿sí?, dentro de esta ley específica sobre discapacidad. Entonces creo que esto es algo importante a tener en cuenta y que la Convención Interamericana complementa, ¿sí?, o bueno, en realidad la Convención Internacional es mucho posterior, pero se complementan y nos dan buenas herramientas desde el derecho y desde la perspectiva antidiscriminatoria. Ese es el inciso A, ¿no?, el que acabo de describir del concepto de discriminación. Pero la Convención Interamericana establece en el inciso B una cláusula general que se suele dar en todos los tratados en cuanto a que no se va a considerar discriminación las medidas de acción positiva. Estas diferenciaciones, pero que no son injustas y que tienen como objetivo precisamente equiparar situaciones de desigualdad entre grupos. Pero el último párrafo del artículo 2, inciso B, el último párrafo dice que en los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, esta no constituirá discriminación. ¿Qué tenemos? Un problema, teníamos un problema. Teníamos un problema, ¿por qué? Porque la Convención Internacional vino a plasmar un nuevo paradigma en materia de capacidad jurídica que vamos a profundizar en la unidad 3, ¿sí?, pero que tengo que decir ahora, tengo que comentar algo para que se entienda, que es un nuevo paradigma que viene a superar
un enfoque en materia de capacidad jurídica que se basa en un modelo sustitutivo en la toma de decisiones. Es decir, desde siempre que cuando se consideraba que una persona, por motivo de una discapacidad intelectual o mental, no puede tomar decisiones autónomas o no puede tomar decisiones, entre comillas, correctas, ¿qué ha ocurrido con eso? El derecho, la solución que ha encontrado es este modelo sustitutivo, que sustituyo en la toma de decisiones y nombro a un representante legal o una representante legal. Curatela se llama en ciertos lugares, tutela en otros. La interdicción. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad viene a superar esta perspectiva reemplazándola por un modelo que se llama de apoyos en la toma de decisiones. Es decir, si una persona no se considera, según las pautas generales, autónoma para la toma de decisiones, o se considera que no puede tomar decisiones correctas, o muchas otras razones o excusas que se daban, la respuesta actual que exige la Convención no va a ser que se la sustituya en la toma de decisiones, sino todo lo contrario, que se la potencie en esa toma de decisiones. ¿Y cómo se la va a potenciar? A partir de un sistema de apoyos en la toma de decisiones. Cuando la Convención Internacional de Naciones Unidas se trabajó este tema, desde los inicios fue problemático. Desde la tercera reunión, con un borrador de Canadá en ese momento, que se apelaba a la figura de la representación legal, empezó a haber problemas. Las organizaciones de personas con discapacidad y sobre todo algunas específicas que pusieron, digamos, mucho para que este artículo saliera, enseguida reaccionaron intentando aclarar que no podía la Convención Internacional amparar un sistema sustitutivo en la toma de decisiones. Algunos países incluso propusieron que se estableciera esta cláusula de capacidad jurídica universal, ¿sí? De que todas las personas podemos tomar decisiones, personas mayores de edad, salvo para personas con discapacidad, por ejemplo, física o sensorial, pero diferente si la discapacidad o la diversidad es intelectual o mental. Ahí también las organizaciones de personas con discapacidad se ocuparon de aclarar que esa perspectiva era discriminatoria, porque los derechos humanos no están supeditados ni a condición de género, ni a tipo y grado de discapacidad, ni a ninguna otra condición. La universalidad de los derechos humanos es precisamente que todas las personas gozamos de esos derechos en igualdad de condiciones. Esto se fue trabajando muchísimo en el marco de los debates que fueron profundos y fueron muy interesantes. Las personas con discapacidad incluso apelaron a un término que es el derecho a cometer errores. O sea, introdujeron un nuevo derecho, el derecho a cometer errores. Dijeron que también las personas con discapacidad tienen derecho a cometer errores. Y para el ejercicio de la capacidad jurídica se requiere no que me restrinjan o impidan el derecho precisamente, sino que me brinden un sistema de apoyos. Bueno, esto tuvo muchas implicancias y yo siempre cuento que fue anecdótico, entre comillas, pero que mostró el nacimiento tan dificultoso de este artículo 12, que establece esta cláusula de igualdad en materia de capacidad jurídica en la Convención Internacional, marcó su destino. ¿Por qué? Las delegaciones no se ponían de acuerdo y allá por el año 2006, diciembre de 2006, se tenía un miedo y era que si en ese momento no se aprobaba la convención, iba a cambiar el presidente y podía suceder que no hubiera convención. Entonces había que aprobarla sí o sí, pero no se llegaba a un acuerdo respecto de la capacidad jurídica. Bueno, finalmente, en el marco de los debates y de mucha dificultad, el artículo 12, que vamos a ver en la unidad 3, ¿sí? Y que consagra esta igualdad en materia de capacidad jurídica, se pudo aprobar pero con una nota a pie de página. Con una nota a pie de página que después fue quitada y que realmente a partir de ahí trajo problemas, que los voy a comentar un poco más en detalle
en la próxima unidad. Pero bueno, el artículo 12 viene a consagrar la igualdad en materia de capacidad jurídica, estableciendo una cláusula general de que todas las personas tenemos capacidad jurídica, ¿sí? En todos los ámbitos, ¿no? Y en condiciones de igualdad, pero a su vez, a partir de esta cláusula, establece la obligación del Estado no solo de reconocer esto, sino de que aquellas personas que lo requieren le brinden un sistema de apoyos para el ejercicio de esa capacidad jurídica. Bueno, ahora, ¿qué pasaba? Volvemos a la Convención Interamericana y ¿qué pasaba en nuestra región? Tenemos todavía, teníamos en ese momento, esta Convención Interamericana que era previa, que no había incorporado esos estándares, que decía no, la interdicción en el caso que sea necesaria, adecuada a las circunstancias, no resulta discriminatoria. Bueno, a partir de eso, el CEDIS, que es el Comité, ¿sí?, para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, este comité de la Convención Interamericana, Sistema Interamericano, elaboró una observación general, que también está como documento para ustedes de trabajo, que les pido que la lean porque es muy interesante y que viene a ser una interpretación, ¿sí?, a la luz de la Convención Internacional que deja atrás este artículo 2, inciso B de la Convención Interamericana. Esto fue un avance muy grande en la región porque el CEDIS, este comité, interpreta, ¿sí?, desde esta concepción de capacidad jurídica universal, que es lo que debe aplicarse, e incluso insta a los estados, a nuestros estados, a que hagan una tarea de reforma en nuestras legislaciones internas, ¿sí?, para adaptar nuestras legislaciones, que eran todas sustitutivas, a la luz de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, concretamente de la Convención. Por eso ese documento me parece importante, ¿sí?, porque además ha ayudado en mucho a que hoy podamos decir que nuestro sistema interamericano ya ha iniciado un proceso de reformas, ¿sí? Hay ya 4 países que tienen normativas mejores o peores, vamos a hablar en la unidad próxima, vamos a verlo más en detalle, pero que vienen a intentar superar este sistema sustitutivo a partir de un sistema de apoyos. Hablo de Costa Rica, hablo de Argentina, hablo de Perú y hablo de Colombia. Entonces, en este sentido, es importante, ¿sí?, tener en cuenta este antecedente del comité. Bueno, a partir de eso, también en el sistema interamericano, ustedes si se fijan en el documento de presentación, el índice, se trabaja, ¿sí?, este sistema específico, esta normativa específica y vinculante, pero también se trabaja otra normativa o se pone el acento en otra normativa que no es vinculante, pero que sí es importante, ¿no?, muy importante, y ha sido más importante cuando no había normativa vinculante. Y también les sumo un documento de trabajo de la autoría de Renata Bregaglio, ¿sí? El artículo de Renata Bregaglio se llama La incorporación de la discapacidad en el sistema interamericano, principales regulaciones y estándares post-convención, donde ella describe, a mí me parece que es muy claro el artículo, cómo ha venido siendo la normativa, pero también la interpretación, alude también a este antecedente del comité específico de discapacidad y también desarrolla, ¿sí?, algunos casos muy importantes, ¿sí?, para nuestra región. Entre ellos hay casos que yo les he puesto, incluso los he incorporado en este documento de presentación, pero que son casos que han venido también trabajando desde la Comisión Interamericana y desde la Corte, la incorporación de este modelo social de discapacidad y la incorporación de los estándares del derecho internacional, ¿sí?, del sistema universal me refiero, a este sistema interamericano. Entonces me parece importante, si es posible, que ustedes cuando vean en el documento de presentación los casos a los que se hace alusión, si no los conocen todos, que los puedan leer y que puedan ir viendo cómo así ha ido evolucionando. Los primeros casos, obviamente, no existía la Convención Internacional, no existía tampoco la específica en el sistema interamericano y, sin embargo, desde nuestro propio sistema interamericano y la labor de la Comisión y la Corte se ha realmente elaborado
un corpus iuris, como les decía, que hoy podemos decir que tenemos en materia de discapacidad y que es interesantísimo y que además es muy rico. Bueno, se me ha terminado el tiempo, pero he aludido también a las lecturas en esta introducción a la temática que les decía, elaborada por Renata Bregaglio, y también la observación general del comité, que también hice alusión ahora, junto con 2 materiales audiovisuales que me parecen interesantes. La primera es una entrevista a Pamela Molina. Pamela es la especialista en discapacidad de la OEA, y me parece importante porque Pamela no solo habla desde la expertise, que eso obviamente se requiere, sino que también habla en nombre propio, porque es una mujer con discapacidad que además la he visto trabajar en Naciones Unidas cuando se elaboró la convención y ha sido un trabajo grandioso. Y la segunda, para que disfruten, una compatriota argentina, ¿sí?, que se llama Constanza Orbaiz, que me parece que es un video que nos puede cerrar de una manera positiva, pero también mostrando los desafíos, estas vivencias de transitar la vida con una diversidad funcional. Bueno, de nuevo, espero que disfruten los materiales, que disfruten las entrevistas y nos volvemos a ver para comentar la temática de la unidad número 3. Muchas gracias y hasta muy prontito. Suprema Corte, el poder de la justicia.